¿Qué pasa, tiburones? ¿Cómo estáis? Bueno, una semanita más, ya la cosa se va apretando, ya queda menos, ya sabéis. 24 de mayo, si no hay ningún cambio. 2 semanas después competimos en Olimpia, Olimpia Mater de Alicante, ¿vale? El de Las Vegas está un poco lejos. Y luego a las 2 semanas, en principio, el Empro. Así que nada, vamos a por ello. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues básicamente hoy os voy a contar cómo le dije a mis padres que quería dedicarme al tema del culturismo, cómo se lo tomó mi familia y bueno, un poquito pues esa anécdota. Os pongo un poquito al día. Bueno, básicamente yo empecé a entrenar con 14 años, ¿vale? Yo siempre había hecho deporte. De pequeño, digamos que no estaba ni gordi fuerte, ¿no? Que es el típico que tiene un brazaco y tal, aunque tenga barriga, ni el típico flaco con abdominales. Yo tenía, pues, como le llamo yo, el cuerpo de Roger. No sé si alguno habéis visto la serie esta de American Dad, ¿no? Pues de Padre Medinosa. Eh, joder, el alien, muy delgadito, con barriguita, pues bueno, así era yo. Siempre había hecho deporte, empecé a hacer algo de natación, empecé a hacer algo de taekwondo, de ahí pasé a hacer Wing Chun, un tipo de kung fu, un arte marcial, y a mí, pues siempre me había llamado mucho la atención ponerme con el que era el más fuerte, ¿no? Y como no, pillaba bastante. Pues al final yo ahí pesaría 50 y pocos kilos y recibía bastante. Entonces empecé a entrenar en casa, flexiones, abdominales, salir a correr, un poco pues digamos, lo que me venía a la cabeza, lo que leía en las revistas, lo que podía entender que era lo correcto. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, con 15 ya cogí mis primeras mancuernas y ya os digo, empecé viendo vídeos de la época estética. O sea, para que os hagáis una idea, lo que yo miraba era época de Jeremy Buendía, época de Simeon Panda, época de Sergi Constance, ¿vale? Para mí, ¿vale? En aquel entonces, eso era un físico que podía ser alcanzable de forma natural, ¿vale? Eso es lo que yo entendía en aquel entonces y yo estaba encantado y motivado diciendo, yo quiero eso. Empecé a hacer mis primeras pesitas en casa, les pedí a mis padres por Navidad un juego de mancuernas del Decathlon, entrenaba en casa, ya os digo, como veía. Para que os hagáis una idea, yo hacía el press militar de pie en el espejo de mi casa y yo pensaba que era para el dorsal, porque yo hacía este gesto, veía el dorsal y yo pensaba que ese ejercicio era para el dorsal. O sea, o sea que manda narices, pero bueno. En el gimnasio en el que yo iba, hasta los 16 no te podías apuntar. Entonces, el 1 de febrero de 2013 me apunté al gimnasio y ahí empezó todo. Empezó todo, me empezó a gustar, empecé a ganar más confianza en mí mismo, digamos. Ya os digo, ya había hecho deporte, pero empecé el gimnasio, mira, en febrero de 2023 con 63 kilos, ¿vale? Ese fue el peso de empezar el gimnasio. No recuerdo exactamente qué me diría, porque pensaba que yo tenía 16 años, todavía crecí un poquito más hasta los 18, que era unos 77 por aquel entonces, más o menos, ahora tengo un 82, ¿no? Pues claro, unos 77, 63 kilos, ya os podéis imaginar un poco lo que era eso. Era una raspilla, pero bueno. Entonces siempre me había gustado el tema del posing, yo posaba en casa y siempre estaba la coña, ¿no? Antes se gastaba mucho la broma de la testo, ¿no? Era la broma que había cuando por aquel entonces que mis padres me decían, oye, pero ¿qué estás haciendo? Y ya os digo, yo tenía 16 años y estaba pues esa coña de, mira cómo me he puesto, tal, no sé qué. Bueno, pues fueron pasando los años, me empezó cada vez a gustar más, hasta el punto de que en clase de filosofía yo estudiaba nutrición. Y es cierto que me echaron varias veces de clase, cosa de la que no estoy orgulloso y si esto lo ve algún niño a clase hay que estudiar, ¿no? Pero bueno, yo estudiaba nutrición y luego, luego estudiaba en casa. Siempre me ha pasado una cosa, que es ver al profesor leyendo me aburría muchísimo, porque digo, yo también sé leer, no me estás explicando nada, me estás leyendo el libro. Entonces, ya os digo, no es una recomendación, pero yo en ese momento pues estudiaba nutrición y luego pues leía la materia, aprobaba los exámenes y listo.
estamos hablando, yo tenía 16 años, primer año del gimnasio, para que os hagáis una idea, en la ESO, ¿no? Éramos 30 alumnos por clase, hasta la letra E, o sea, unos 150 alumnos, éramos 5 los que entrenábamos, encima nos conocíamos todos y era como, ostras, son los del gym. Esto os estoy hablando de 2013, ¿vale? Ahora si estáis viendo este vídeo, 2026, los chavales de 2005, 2006, 2007 que estén viendo esto, pues no, ahora muchísimo más gente entrena, pero en mi caso, en aquel entonces, yo os digo, con 16 años éramos 5 de 150 los que entrenábamos, y no fue hace tanto, o sea, no hace tantísimo, pero sí. A partir de ahí, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues tuve una temporada en la que empecé a jugar fútbol americano, eso fue con 2014, con 17, era el primer año en el que se hacía un equipo de fútbol americano junior, aquí en Mallorca, Mallorca Voltors, el equipo. Y en las semifinales, contra un equipo de Madrid, básicamente, me llevé un cascazo en la rodilla y me rompí los cruzados. O sea, además fue un buen guarrazo. Imaginaros ir corriendo a aplacar al rival. Un compañero mío se tiró, ¿vale? En este caso, él iba corriendo, yo iba detrás de él. Mi compañero se tiró para aplacar en teoría al otro, calculó mal y me pilló con la pierna totalmente recta, un cascazo en seco. Que bueno, básicamente estuve un año entre que estuve 3 meses para que me operasen y después de operarme la rehabilitación y tal, estuve un año hasta poder volver a, digamos, a entrenar con normalidad. Ahí ya mi cabeza hizo un pequeño clic. ¿Por qué? Bueno, básicamente yo ese año fue un año en el que repetí curso. Yo estudié hasta bachiller y el segundo de bachiller, en el momento en el que me pasó lo de la pierna, estuve bastante jodido porque digamos que ese año yo lo que es el fútbol americano lo había vivido como no como un pasatiempo, sino como si fuese mi todo. O sea, ¿a qué me refiero con mi todo? Yo iba a los entrenos, yo no tenía ni idea de fútbol americano, de hecho yo me apunté a fútbol americano por la que era mi película favorita, que es Never Back Down, la 1, ¿vale? Es malísima, o sea, la ves a día de hoy y es muy mala, pero esa peli, en el momento en el que la vi, me marcó mucho. O sea, yo me acuerdo de tener una playlist de escenas de esa película. Me gustaban las artes marciales, me gustaba también la música que ponían, me gustaba el protagonista que no puedo y al final me como el mundo, ¿no? Pues me motivó tanto que en cuanto me enteré de que había un equipo de fútbol americano y tal, me apunté a las pruebas y ahí estuvimos. ¿Qué pasa? Que ese año, lo que os comento, yo me dediqué por y para, o sea, yo estaba yendo a clase, evidentemente, yo vivía con mis padres, pero mi dieta iba en torno al fútbol americano. Mis entrenos iban en torno a cuando tenía partidos y cuando no. Todo, o sea, todo. En clase estaba estudiando jugadas. ¿Por qué? Porque no tenía ni idea. Entonces, eran nombres en inglés que yo no había escuchado en mi vida y tropecientas jugadas que yo decía, vale, mis compañeros, aunque todos estemos jugando, digamos, nuevos, había algunos que llevan un par de años jugando con los seniors y tal, pero éramos muchos nuevos, no tenía ni idea yo de fútbol americano, de nada. Entonces tenía que ponerme las pilas y estudiaba en clase. ¿Qué pasa? Ese año fue una mezcla de decepciones, porque al final básicamente me acuerdo de ir a jugar con los compañeros y había alguno que venía de fiesta, venía de empalme, y había otro que a lo mejor decía, ¡fua! Menudo entrenito me he marcado hoy. Yo, ¿cómo que te has marcado hoy? Era domingo a las 11 de la mañana que jugábamos. Y sí, ido por la mañana a hacer un poco de pecho y tal, y yo, pero si jugamos hoy. No, pero a ver, el partido de hoy es chill, ¿no? Claro, cuando a ti te dicen eso, si tú juegas a fútbol, ¿vale? Fútbol normal de todavía, el soccer, si tu compañero no está fino ese día, pues os van a marcar gol, vais a perder y ya está. Ok, o sea, jode, pero ya está. En cambio, en fútbol americano es que te llevas hostias de los compañeros, porque si tú no bloqueas, porque estás empanado, el guarrazo me lo llevo yo. Entonces se me juntó eso con lo que fue de un momento para otro una lesión gorda. En ese momento la lesión más grande que había tenido, ¿no? Tener que estar un año parado, no poder caminar, o sea, fue gordo en aquel entonces fue como dejé de ir a clase.
dejé de ir a clase y bueno, pues ese año fue un desastre. Además me pasó eso justo en época de globales. Entonces dejé de estudiar, dejé de ir a clase, eso ya no había quien lo remontase. Entonces repetí segundo de bachiller y ahí cada vez tenía más claro que lo que quería era dedicarme al culturismo. Me quería dedicar al culturismo. Pero aquí es donde viene la cosa. Me quería dedicar al culturismo, pero no tenía ni idea de qué hacer para ser culturista. No tenía ni idea. Decía, bueno, muy bien, voy a hacer una cosa. Termino de estudiar, no tengo pasta, me voy a meter a trabajar en el Corte Inglés y con el dinero que saque, ¿vale?, de ese verano, me voy a vivir a Londres. ¿Por qué? Tú dirás, ¿y para qué te vas a Londres? Porque en mi cabeza, o sea, imaginaos ya el plan que yo tenía. Yo no había visto en mi vida una competición de culturismo en directo, no conocía a ningún competidor de culturismo, pero yo sabía que quería ser culturista. Y dije, mira, el culturismo está en Miami, bueno, está en Estados Unidos. Mi inglés siempre ha sido muy justito, o siempre había sido muy justito, y dije, mira, me voy a ir a Miami, pero como en Miami se habla inglés, no todo el mundo habla en español, pues me voy a Londres, aprendo inglés, y una vez que vuelva, ya pues me voy a Estados Unidos, porque el culturismo es de Estados Unidos. Esa era mi creencia en 2014-2015, ¿vale? Para que veáis un poco la pájara que tenía. Me fui a Londres y demás. Al volver, evidentemente, pues el inglés ya estaba mucho mejor, estuve trabajando ahí en el centro de Londres como camarero, pero aquí es donde venía la cosa, que es, vale, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues en mi cabeza era, voy a opositar para conseguir un trabajo fijo que me permita poder competir. Yo os digo, no tenía ni idea de cómo eran las competiciones, no conocía competidores, pero sabía que quería hacerlo. Entonces, imagino, yo estaba hipotecando mi vida de alguna forma, ¿no? En plan, ese planning de, no, venga, va, voy a aprender inglés para cuando venga a opositar. Bueno, me puse a opositar y, en este caso, de bombero. Con tan mala suerte que cuando yo empecé la oposición, 2016 estuve en Londres, 2017 empecé a opositar. Imaginaros, en Mallorca salen muy pocas plazas. Bueno, pues había terminado unas plazas del Consell, ¿vale? De salir justo un mes antes de que yo me apuntase. Había gente que llevaba años esperando esas plazas. Entonces, yo ya no podía optar a ellas porque había cerrado lo que es la inscripción. Entonces, estuve un año entero. Pues ya os digo, tuve que perder mucho peso porque las pruebas en Mallorca, de por sí las pruebas de bomberos son muy jodidas, no tiene nada que ver con las de policía, también lo digo porque me las he preparado, pero o sea, la natación, la carrera, la cuerda, teníamos que hacer un clean and jerk, la flexibilidad, eran pruebas jodidas, ¿vale? Sobre todo más Palma que Consell, porque encima son un poco distintas, pero bueno, sin enrollarme, que ese año tuve que bajar mucho de peso para poder hacer las pruebas y demás. Problema, que no salían plazas. Yo me acuerdo, mi primo es bombero, estuve hablando con él y me dijo, oye, puede que nos hagan plazas en 2, 3, 4, 5 años. Es que puede ser. ¿Qué vas a hacer? O si te salen plazas en 3 años y luego de repente coges y dices, hostias, has suspendido el examen otros 2 años. Estás 5 años preparándote una oposición para nada, porque si no tienes la plaza, mira, eso es una cosa que tiene la oposición, y es que si tú opositas, es de las pocas cosas más desagradecidas que hay, porque o lo tienes o no lo tienes, ¿vale? O sea, tú, por ejemplo, puedes estudiar una carrera, puedes aprender mucho, y si no tienes la titulación no vas a poder ejercer, pero has aprendido, te puede servir de algo, pero normalmente una oposición no te va a servir, porque mucho temario es paja, es solo para cribar y has estado perdiendo mucho tiempo, dinero, horas de sueño, y bueno, quien ha opositado lo sabe, para nada, por así decirlo, porque no tienes absolutamente nada. Entonces es jodido. Ahí fue donde dije, vale, cambiamos la idea, 2018, oposito a Policía Nacional. Oposito a Policía Nacional, ¿vale? Un año entero igual en la academia. Yo lo que hacía era mantener mi entrenamiento de culturismo. Sí que es verdad que como las pruebas de Policía Nacional eran bastante más fáciles, podía permitirme subir de peso, volví a hacer un volumen, todo esto me estaba llevando yo, ¿vale? 2018. Mi idea era tiro fijo, mi idea era 2018 me preparo, ya llevo la rueda de opositar, iba trabajando en el Corte Inglés para sacarme el dinero justo para pagarme la academia. Yo os digo, ya volví a vivir con mis padres con 18, o sea, en 2018, perdón, y ahí fue donde dije, vale, vamos a por ello. Estuve todo ese año opositando, hasta que un momento en el que hablé con un amigo mío
de estas conversaciones que tienes de tomarte un café que te cambian la vida, por así decirlo, porque son chorradas o cosas que a veces no caemos, pero que luego a la larga sí que nos ha repercutido y mucho. Estoy hablando con él y me dijo, tío, ¿te das cuenta de que te has ido a Londres, has estado opositando para bombero, vas a opositar para Policía Nacional, ¿no? ¿Todo para qué? Para tener una plaza fija, para poder opositar, o sea, para poder competir. Pero la pregunta real es, ¿sabes si te gusta competir? ¿Sabes si vales para competir? ¿Te hace feliz? Porque estás preparando todo sin tener ni idea de qué es, de cómo lo sientes. Imagínate que llevas años para ello y luego no te gusta. Ostras, pues esa chorrada de pregunta que me hizo, me hizo plantearme decir, no. O sea, ¿qué cojones? Pues tiene toda la razón del mundo. Entonces, ahí coincidió que estaba viendo vídeos en YouTube. Yo os digo, una cosa que siempre había mantenido era estudiar. O sea, estudiaba lo mío de la oposición y un rato, pues yo os digo, nutrición, entrenamiento, fisiología, todo, porque sabía que me quería dedicar a ello el día de mañana, yo quería hacer preparaciones y quería vivir de ello. Pero, o sea, lo iba a ver como algo secundario. Yo por aquel entonces ya había preparado a algún amigo, pero lo típico de, oye, me echas una mano con la rutina, con la dieta, venga, sí, pues te ayudo aquí, te ayudo de esta forma, ¿no? Pero no había cobrado por ello. Entonces, cogí y decidí, voy a contratar a mi preparador. En este caso fue viendo un vídeo de YouTube, creo que se llama Los Your Size o no sé qué, o sea, un vídeo, saludo a Roberto, por cierto. Era un vídeo que salía despotricando y hablando muy claro, y me gustó y dije, este tío me gusta cómo comunica, me gusta que es sincero, y ahí empecé a ver su Instagram, a buscar información de él, y dije, la forma de pensar que tiene este tío cuadra muchísimo conmigo. Entonces empecé con él. Empecé con él en julio de 2018. Ya os digo, yo opositaba en octubre de ese mismo año. Yo le comenté, mira, tengo estas pruebas, pero vamos a hacer entrenamiento de hipertrofia, la dieta la voy a llevar así o asá, no puedo estar muy pasado de peso para esta fecha. Yo, a ver, al final me mandó lo que consideraba, ¿no? Pero yo sí que le dije, oye, vamos a hacerlo de esta forma o de esta otra, por estos motivos, ¿vale? Entonces, cuando arrancamos lo que es la preparación, empecé a ir muy bien. Yo ya se lo comenté a mis padres que una vez que terminase la oposición y tuviese la plaza, me iba a irme ese año a Ávila y al volver quería competir, ¿vale? Quería competir. Pero claro, siempre había sido algo que había estado en el aire. Mis padres ya lo intuían porque llevaba años, ¿no? Hablando de competiciones, alguna que otra pose y tal. En casa, cuando entrenaba, me cargué un par de baldosas, me acuerdo que mi madre me lo recuerda siempre, con las mancuernas, de estar yendo al fallo, haciendo laterales y reventar alguna baldosa del baño, que estuvieron muchos años rotas. Entonces, ya más o menos tenía una idea de por dónde iban a ir los tiros. Pero joder, lo que no sabían es que iba a ir a tanto. ¿A qué me refiero? Pues al final, ese año oposité con tan buena suerte, y lo digo ahora, después. Ese día lloré muchísimo, porque me pasó una cosa que no he vivido nunca, fue como un guantazo de realidad, que es, me preparé para las pruebas, yo sabía, al final, las pruebas, digamos que tú tenías que sacar un mínimo un 15, ¿vale? Pero en ese entonces, no sé cómo es ahora, da igual que sacases un 1, un 10, por ejemplo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, la carrera siempre es algo que había llevado muy mal. Yo no era de correr, entonces yo la carrera tenía un 5 pelado. El circuito tenía un 10 y en las dominadas tenía un 10. Eran 17 dominadas, las hacía perfectas. De hecho, yo las hacía con 10 kilos de lastre esas 17 dominadas. Era la prueba que tenía más ensayada de todas. Llegamos al examen y, claro, hacemos el circuito, bien, hacemos las dominadas. Y me pasó una anécdota muy curiosa y es que íbamos de 2 en 2, ¿no? Siguientes, a mí me tocaba ir, digamos, con el de la derecha y el de aquí con el de la izquierda. Pues cuando vamos para allá, me dice el policía, usted conmigo, caballero. Vale. Me coloco, tal, me pone el banquito, quita el banquito, cuando quiera. Hago la primera, la segunda me dice nula, 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 una, nula, nula. Bueno, hice 19 dominadas, me contó 3. Me contó 3 dominadas, ¿vale? O sea, eso fue una hostia porque fue la prueba que mejor llevaba y me contó 3 dominadas. Bueno, cuando bajo, digo, ¿pero qué pasa? Me dice, la punta del pie
La punta del empeine no estaba en, siempre me lío, dorsiflexión o flexión plantar, siempre me digo, no estaba así, ¿vale? Y le digo, perdona, pero las bases lo que pone es que la punta no puede pasar la nariz, pero que ponga el pie así o así no cambia nada, y están las bases. Me dice, si tiene alguna queja, la pone al salir. Ahora me giro, veo que están al lado y están contando mariposas, o sea, están contando dominadas que parecían mariposas de solo butterfly de CrossFit. Yo digo, vale, pues algo, y era como, vale, había sacado un 1 en las dominadas, tenía un 8 en el circuito, necesitaba sacar o sea, tenía que sacar un 7, ¿vale? En la carrera. Imaginaos, yo iba con el 5 pelado. Pues ese día me rompió el femoral. Tuve una rotura de femoral. Me puse a correr como no había un mañana. Imaginaos, llevas un año preparándote, te cogen, te dicen que bueno, pues el circuito justito, las dominadas, te pensás que vas a sacar un 10 y te ponen un 1 y dices, ahora corre. Pues me puse a correr a un ritmo que no había corrido en mi vida y tuve una pequeña rotura en el femoral y demás. ¿Qué pasa? Que eso hizo que directamente dije, se voy a prepararme para competir y en 2019 compito. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hice? Senté a mis padres. Además me acuerdo, fue una cena familiar, estaba mi hermano, estaba mi pareja de aquel entonces, estaba mi padre, mi madre, y les dije que iba a competir en culturismo, que iba a dar el paso a prepararme. Y yo había hablado con mi preparador, que esto fue una cosa muy curiosa. Yo le dije, Roberto, ¿tú me ves para competir? ¿Tú me ves para que empiece con la preparación? Y también os digo que yo llevaba ya años entrenando y tenía bastante buen físico para lo que se ve ahora, como empieza la gente, ¿no? Pero me dijo, sí, a ver, yo te veo bien, yo ya tenía 22 años, estamos hablando que esto fue, yo empecé en 2019 la primera preparación, 2003 yo ya 6 años entrenando en el gimnasio, ya tenía mis marquitas, o sea, yo un 110 en banca me hacía repes, un 160 en sentadillas, 210 en peso muerto, o sea, eran pesos que podía mover y no os digo, nunca he sido súper fuerte entrenando, en comparación con la gente que hay. Pero bueno, eran marcas que decías, vale, no es como ahora que ves que la gente empieza a prepararse y no mueven 80 kilos en press de banca. O sea, o se pone a sentadilla con 100 kilos y se parten. Que tú dices, no sé, un mínimo para empezar una preparación, ¿no? Entonces fui en diciembre de 2018 a ver a mi preparador en persona, a conocerlo, a preguntarle todas las dudas de cómo iba a ser esa preparación y claro, yo ahí fue donde al volver, pues le dije a mi familia, he ido a ver a mi preparador, en enero voy a empezar con mi primera preparación de culturismo, la idea es competir en septiembre, en 2019, entonces, pues quiero que sepáis que al final es una decisión que he tomado, espero que me apoyéis, pero respeto que en el caso de que no lo hagáis. Les dije también una analogía, les dije, a ver, si me gustase la petanca, sé que viviría mucho más y sería mucho más longevo, pero me gustaría que esto lo vieseis como al que le gustan las motos. O sea, si tienes la suerte o mala suerte, como lo quieras ver, de que a tu hijo le guste correr con las motos, lo único que puedes decir es, hazlo con la mejor moto posible, revisa bien todo lo que puedas, ten el mejor equipo y cabeza, ¿no? Pues al que le gusta hacer senderismo, empieza haciendo senderismo y luego acaba haciendo 8000, ¿no? Pues sabes que si haces un 8000 muy probablemente pierdas algún que otro dedo, si no te mueres. Pero, ¿y qué vas a hacer? O sea, ¿y qué vas a hacer? Entonces, yo por mi entorno familiar sabía que me iban a apoyar, pero y nunca he tenido ningún problema. La verdad que desde el minuto 1 ya hacía años que veían que lo quería, o sea, que lo quería y que me dedicaba a ello. Eso estamos hablando que fue en 2018, han pasado pues unos cuantos años más, ¿no? Y sigo dedicándome a ello, sigo todos los días, me levanto y me acuesto por ello, entonces digamos que fue un acierto, pero sí que esto es algo que he hablado con mucha gente del equipo cuando se ha querido preparar y tal. Yo siempre he dicho, decir la verdad, al final a tu entorno es la gente que te tiene o que te va a apoyar. Sé que no es fácil porque depende mucho
digamos, de qué tienes alrededor y el hecho de que no te apoyen es un lastre, y es un lastre bastante grande. De hecho, conozco a varios amigos míos que en casa tienen bastantes problemas o han tenido bastantes problemas porque no les apoyaban, porque esto era una locura, porque tal. Y es muy jodido prepararse así. Entonces, desde mi punto de vista, si yo tuviese que empezar, haría eso. Juntar a la familia cercana, explicarles el por qué lo quiero hacer. Al final es tu vida, pero entiende que él no vive solo y que tienes seres queridos que se preocupan por ti. Entonces, oye, yo se lo dije muy claro. Lo voy a hacer de la mejor forma posible. Voy a hacer los controles que tenga que hacer. Voy a tomar las mediciones, todo lo que esté en mi mano para minimizar riesgos, teniendo en cuenta que evidentemente, pues es lo que hablamos, correr en moto, hacer escalada, hacer culturismo, son deportes que pues tienen un riesgo. Al final pesar 130 kilos, pues para la salud no es lo más saludable. Pero aquí es donde viene una cosa. Si hemos venido a este mundo para ser saludables, pues ponte en modo asiático, a comer sentado con las piernas cruzadas, poquitos hidratos, dormir mucho y vas a vivir 110 años. Pero creo que ante todo, o ante casi todo, está el ser feliz. Entonces, yo en mi caso era o sigue siendo uno de los motores que me mueven el día a día. Entonces, no me arrepiento en absoluto y de hecho gran parte el hecho de haber tomado esa decisión, pues a día de hoy ha hecho que esté donde estoy, que pueda vivir de lo que me gusta, que tenga ciertos sponsors, que tenga pues una calidad de vida que no pensé que iba a tener, ni mucho menos en un principio, y ha sido gracias a tomar esa decisión. Entonces, esto es un poco el resumen de cómo le dije a mi familia que iba a empezar con el culturismo. Y si has llegado hasta aquí, después de toda esta turra, espero que te haya gustado. Y te pido lo de siempre. Si vas a comprar ropa, ya sea de TVO o suplementación en la tienda de VitalFit, acuérdate de utilizar mis códigos, ¿vale? En este caso, código WORK para cualquiera de las dos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.